A ver, viajemos un momento a 1974, plena Guerra Fría. Estados Unidos se enfrenta a una nueva amenaza, pero una que no viene ni en misiles nucleares ni en ejércitos enemigos, no. Según un documento de alto secreto, la mayor amenaza para su seguridad nacional era algo mucho más básico: la cantidad de gente que había en el planeta. Pues la respuesta es sorprendente, la verdad, y destapa una estrategia geopolítica que ha marcado la política exterior durante décadas. ¿Qué había de verdad detrás de ese miedo? Y lo que es más importante, ¿qué pensaban hacer al respecto? Venga, pues para encontrar las respuestas tenemos que ir al origen de todo, al documento que lo empezó todo. Un memorando de alto secreto que iba a sentar las bases de una estrategia global completamente nueva. Oficialmente se llama NSSM 200, pero vamos, que todo el mundo lo conoce como el Informe Kissinger. Este documento lo encargó el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, y se pasó más de una década clasificado, ocultando un análisis que básicamente convertía la demografía en un asunto de seguridad nacional. Y ojo, que esta cita del memorándum original lo deja clarísimo. Esto venía de lo más alto. No era un estudio académico cualquiera, no. Era una directiva presidencial en toda regla. Y la pregunta que planteaba era directa y, la verdad, bastante alarmante. ¿Cómo iba a afectar el aumento de la población mundial a los intereses estratégicos de Estados Unidos? Entonces, ¿cuál era el problema exactamente? O sea, ¿por qué de repente un rápido crecimiento de la población se consideraba una amenaza tan directa para los intereses de Estados Unidos? El punto de partida era una proyección demográfica que, a ver, hoy nos puede sonar un poco exagerada, pero en aquel momento era para echarse a temblar. Los analistas calcularon que la población mundial podía dispararse hasta los 12.000 millones de personas para el año 2075. Desde la perspectiva de 1974, ese número parecía sencillamente insostenible. Pero lo gordo no era solo el número total, ¿eh? El dato clave era dónde se esperaba ese crecimiento. El informe preveía un desequilibrio demográfico brutal. Mientras los países desarrollados crecerían un modesto 26%, se calculaba que la población en los países en desarrollo, sin más, se iba a duplicar. Casi todo el crecimiento iba a pasar en lo que se llamaba el tercer mundo. Y esto nos lleva directamente al meollo del asunto. El informe decía que esta explosión demográfica en los países en desarrollo ponía en peligro el acceso de Estados Unidos a recursos que eran vitales como minerales o combustibles. También les preocupaba que la presión sobre los alimentos y la economía pudiera generar inestabilidad política y social, creando un caldo de cultivo perfecto para ideologías radicales que no eran muy amigas de Occidente. Y ahí está el giro de guión. Por primera vez, de forma oficial, los problemas de población de un país lejano dejaban de ser una cuestión humanitaria local para convertirse, directamente, en una amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ante esta amenaza, el informe no se limitó a analizar, no. Propuso un plan de acción increíblemente detallado y con muchas facetas para abordar el problema de frente. El objetivo principal era, una locura de ambicioso: conseguir que el mundo entero alcanzara una tasa de fertilidad de reemplazo, o sea, una media de 2 hijos por familia para el año 2000. Con esto esperaban estabilizar la población mundial en un nivel que se pudiera gestionar. La estrategia para conseguirlo se basaba en 3 pilares. Y ojo, no se trataba solo de repartir anticonceptivos y ya está, ¿eh? Era un enfoque mucho más completo que combinaba la concentración geográfica, la ayuda al desarrollo y la diplomacia. El primer pilar era centrar los recursos. El informe identificó 13 países prioritarios que, entre todos, sumaban casi la mitad del crecimiento demográfico mundial. La idea era enfocar los esfuerzos donde de verdad iban a tener el mayor impacto. Y aquí viene una parte que es clave en la estrategia. El informe entendía que la decisión de tener menos hijos no se impone, se incentiva. Por eso recomendaba meter el control de la población dentro de programas de desarrollo más amplios. La lógica era que si se mejoraba la educación, sobre todo la de las mujeres, se reducía la mortalidad infantil y se daban alternativas económicas a las mujeres, más allá del matrimonio y de ser madres, las familias, por sí solas, elegirían tener menos hijos. Pero este plan no iba solo de desarrollo y educación. Tenía un lado mucho más oscuro y polémico, uno que planteaba preguntas bastante incómodas que todavía hoy siguen generando debate. Esta cita es reveladora. Nos enseña que los propios autores del informe eran conscientes de la línea tan fina que estaban cruzando. Sabían perfectamente que su plan se podía ver como una forma de imperialismo demográfico, una política de los ricos para controlar a los pobres. Por eso insistían tanto en que había que actuar con mucho cuidado. Aunque la estrategia oficial se basaba en la voluntariedad, el informe dejaba caer una corriente de pensamiento bastante más radical. En sus páginas se mencionaba una visión alternativa que decía que la situación era tan grave que se deberían considerar programas obligatorios. Este contraste muestra la tensión interna que había entre un enfoque de desarrollo y uno de control mucho más directo. Y llegamos quizá al punto más polémico de todos, la sugerencia de usar la ayuda alimentaria como una palanca de presión.
El informe recomendaba vincular la entrega de alimentos a los esfuerzos que hiciera un país para controlar su población, una idea que planteaba, y sigue planteando, unas cuestiones éticas muy profundas. Ha pasado medio siglo, pero este documento desclasificado sigue resonando. Y nos obliga a hacernos una pregunta crucial. ¿De qué manera siguen moldeando la política exterior de hoy aquellos miedos sobre la población y los recursos? ¿Siguen presentes las estrategias de 1974, con todas sus luces y sus sombras, en los debates sobre el futuro de nuestro mundo?